Hay una luz que lleva 13.000 millones de años viajando por el vacío del cosmos, cruzando abismos que la mente humana no puede verdaderamente comprender, esquivando galaxias enteras, doblándose alrededor de cúmulos de materia invisible, atravesando una oscuridad sin nombre, y esa luz llegó. Llegó hasta un espejo dorado suspendido en el silencio del espacio, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y lo que reveló cambió para siempre lo que creíamos saber sobre el universo en el que vivimos. No fue un cambio menor, no fue un ajuste de parámetros ni una corrección estadística. Fue el tipo de revelación que sacude los cimientos, el tipo de descubrimiento que hace que científicos con décadas de experiencia se sienten frente a sus datos y pronuncien en voz baja palabras que no esperaban decir jamás. No entendemos esto. Si este tipo de exploración del cosmos te apasiona, sería increíble que nos dejaras un like y te suscribieras. Significaría muchísimo para nosotros seguir trayéndote estas historias. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años de antigüedad. Eso es lo que los modelos más sofisticados que la ciencia ha construido nos dicen con una precisión asombrosa. Sabemos cuándo comenzó la expansión, sabemos cómo se enfrió el plasma primordial, sabemos cuándo la materia y la luz se separaron por primera vez, cuándo se apagó aquella neblina original y el cosmos se volvió transparente. Tenemos una narrativa coherente, matemáticamente elegante, confirmada por observaciones independientes acumuladas durante décadas. Y esa narrativa, esa historia del universo que habíamos construido con tanto cuidado y con tanto esfuerzo colectivo, ha comenzado a mostrar fracturas que nadie esperaba encontrar. Las primeras imágenes que llegaron desde ese telescopio dorado en el verano de 2022 eran de una belleza perturbadora. No perturbadora en el sentido estético, aunque también lo eran, sino perturbadora en el sentido científico. Cada campo profundo que el telescopio capturaba mostraba algo que los astrónomos no habían anticipado con semejante claridad ni con semejante abundancia. Las galaxias estaban allí donde debían estar, en los confines del espacio y del tiempo observable, en regiones del universo que pertenecen a épocas en que el cosmos tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. Pero no lucían como deberían lucir. No eran las estructuras embrionarias, difusas, irregulares y apenas esbozadas que los modelos predecían. Eran galaxias maduras, galaxias con forma, galaxias masivas, luminosas, organizadas, como si el universo hubiera decidido saltarse etapas enteras de su propio proceso de crecimiento. Imagina que abres un libro de historia y en la primera página, donde debería aparecer un bosquejo rudimentario de los primeros asentamientos humanos, encuentras en cambio una fotografía detallada de una metrópolis completamente construida, con rascacielos, sistemas de transporte, infraestructura compleja, arte y cultura ya florecientes. No en las páginas del final, donde esperarías encontrar la civilización en su apogeo, sino en la primera. Eso es, en esencia, lo que el telescopio encontró cuando miró al universo temprano. Y los científicos comenzaron a hacerse preguntas incómodas. No porque no supieran hacer ciencia, sino precisamente porque sí sabían hacerla. Sabían exactamente lo que los modelos predecían. Sabían con cuánta precisión habían sido verificados esos modelos durante décadas. Y sabían que lo que estaban viendo no coincidía. No del todo, no en los aspectos que más importaban. El modelo estándar de cosmología tiene un nombre técnico, lambda CDM. La lambda
representa la constante cosmológica, ese término matemático que describe la energía oscura, la fuerza misteriosa que está empujando la expansión del universo a un ritmo cada vez mayor. CDM viene del inglés Cold Dark Matter, materia oscura fría, la sustancia invisible que actúa como el andamiaje gravitacional sobre el cual se construye todo lo visible. Juntos, estos dos componentes, más el pequeño porcentaje de materia ordinaria que incluye todo lo que podemos ver y tocar, forman una imagen del cosmos que había superado prácticamente todas las pruebas a las que fue sometida. Las predicciones del modelo coincidían con la distribución de galaxias observada en encuestas que abarcaban millones de objetos. Coincidían con las características del fondo cósmico de microondas, esa luz primordial que aún llena el universo como un eco tenue del momento en que todo comenzó. Coincidían con las abundancias relativas de los elementos más ligeros, producidos en los primeros minutos después del Big Bang. La teoría y la observación danzaban juntas con una elegancia que generaba en los cosmólogos algo parecido a la satisfacción estética que siente un músico cuando una sinfonía termina exactamente como debe terminar. Pero ahora la sinfonía tiene notas fuera de lugar, y no son notas menores, fáciles de ignorar. Son notas en la melodía principal, en el tema central, precisamente donde el modelo debería ser más preciso y más robusto. El telescopio espacial más poderoso jamás construido ha revelado que el universo construyó sus primeras estructuras de una manera que nuestros mejores modelos no habían anticipado. Y esa revelación tiene consecuencias que se ramifican en todas las direcciones, desde la física fundamental hasta la pregunta más antigua y más personal que la humanidad jamás se ha formulado. ¿Estamos solos? Para entender la profundidad de estas fracturas, es necesario primero entender con qué solidez se había construido el edificio. El fondo cósmico de microondas, esa fotografía del universo cuando tenía apenas 380.000 años de edad, es uno de los objetos de estudio más precisamente medidos en toda la ciencia. Las pequeñísimas variaciones de temperatura que presenta, fluctuaciones de apenas 1/1000ª de grado en un mapa que cubre todo el cielo, describen las semillas de toda la estructura cósmica futura. Los grumos ligeramente más densos, que eventualmente colapsarían bajo la gravedad para formar los primeros cúmulos de galaxias. Las regiones ligeramente menos densas, que se convertirían en los enormes vacíos del cosmos. El patrón estadístico de esas fluctuaciones fue predicho por el modelo Lambda CE de M antes de que los satélites más precisos lo midieran, y cuando las mediciones llegaron, el ajuste fue extraordinario. Punto tras punto, pico tras pico, en el espectro de potencia, el modelo acertaba. Era el tipo de confirmación que hace que los físicos hablen de precisión cosmológica como si fuera un logro definitivo, una victoria de la razón sobre la complejidad del cosmos. Y entonces llegaron las galaxias imposibles. No fueron una ni dos, no fueron anomalías aisladas que pudieran descartarse como errores de calibración o coincidencias estadísticas. Fueron cientos. Galaxias observadas en el universo temprano que poseían masas estelares mucho mayores de lo que cualquier simulación había producido para esa época. La masa total de estrellas observada en galaxias de alto corrimiento al rojo, las que existen en las épocas más tempranas del cosmos observable, supera en aproximadamente un factor de 10 lo que los mejores modelos computacionales generan cuando simulan la formación de galaxias usando las reglas del universo
que creíamos conocer. Un factor de 10. No un 10%. No el doble. 10 veces. En la física y en la astronomía, cuando una predicción y una observación difieren por un factor de 10 en el dominio exacto que la teoría fue diseñada para explicar, eso no es un ajuste de parámetros. Es una señal de que algo fundamental falta en el cuadro. Las galaxias masivas que aparecen demasiado pronto en la historia cósmica desafían la lógica interna del modelo estándar de una manera específica. Según lambda c de m, el universo construye sus estructuras de abajo hacia arriba. Primero colapsan los halos de materia oscura pequeños, los embriones gravitacionales que atraen gas ordinario hacia su interior. Ese gas se enfría, se comprime, enciende estrellas, forma galaxias primitivas. Con el tiempo, esas galaxias primitivas se fusionan con otras igualmente pequeñas. Los halos crecen por acumulación jerárquica, evento tras evento de fusión, generación tras generación de estrellas, hasta que en épocas mucho más tardías emergen las galaxias masivas y bien organizadas que dominan el universo actual. Es un proceso lento por definición, un proceso gobernado por las escalas de tiempo de la gravedad, que en las dimensiones cosmológicas son inmensas. Pero el telescopio está encontrando el producto terminado en el escaparate, cuando según el horario de fabricación, apenas deberían existir las primeras piezas en bruto. Y esto no se limita a galaxias que simplemente existen demasiado pronto. Algunas de esas galaxias ya han muerto. Ya dejaron de formar estrellas en una época en que la mayoría de las galaxias del universo apenas estaban despertando. La idea de una galaxia muerta en el universo temprano es tan extraña como parece. Una galaxia que nació, creció de manera acelerada, construyó la mayor parte de su población estelar en el breve plazo de unos pocos cientos de millones de años, y luego se apagó, sin gas nuevo para alimentar nuevas generaciones de estrellas, sin la energía fresca que viene de la formación estelar continua, dormida para siempre, mientras el universo a su alrededor continuaba activo. Son galaxias que vivieron toda una vida antes de que el cosmos tuviera siquiera 1.000 millones de años. En términos cosmológicos, eso equivale a observar a alguien que ha completado una carrera larga y productiva, ha envejecido y ha fallecido antes de que la mayoría de sus contemporáneos hayan terminado la educación primaria. El mecanismo que apaga una galaxia de esa manera tan brutal y tan temprana requiere explicación. La principal candidata es la actividad de los agujeros negros supermasivos que habitan en los centros galácticos. Cuando un agujero negro consume material a tasas muy elevadas, libera energías colosales en forma de chorros de partículas y radiación que pueden calentar el gas intergaláctico del entorno y expulsarlo de la galaxia, privándola del combustible necesario para seguir formando estrellas. Es un mecanismo conocido, observado en galaxias más cercanas y en épocas más recientes. Pero que ese mecanismo operara con semejante eficiencia tan temprano en la historia del universo implica que los agujeros negros supermasivos también crecieron mucho más rápido de lo esperado. Y ahí aparece otra de las grandes sorpresas del telescopio. Los agujeros negros llegaron antes que sus propias galaxias. En el modelo estándar, la secuencia lógica es clara. Una galaxia crece por acumulación de gas y por fusiones. En su centro, un agujero negro se alimenta y crece junto con la galaxia, en una relación de crecimiento paralelo que refleja los procesos físicos compartidos. Hay incluso correlaciones bien documentadas entre la masa del agujero negro central de una galaxia
y las propiedades de la población estelar de esa galaxia, correlaciones que sugieren una coevolución íntima entre ambas estructuras. Pero las observaciones del universo temprano están mostrando una y otra vez que los agujeros negros supermasivos ya eran enormes, cuando las galaxias que los rodean apenas estaban comenzando a formarse. El agujero negro no creció con la galaxia. Apareció primero. La galaxia creció alrededor de él. Este es uno de los giros más desconcertantes en la cosmología moderna. Implica que los agujeros negros de masa estelar o intermedia en el universo muy temprano tuvieron acceso a mecanismos de crecimiento que no comprendemos del todo. Una de las hipótesis más estudiadas es el colapso directo. Nubes de gas en el universo primitivo que bajo condiciones muy específicas de temperatura, radiación y composición química, se saltaron por completo la etapa de formación estelar y colapsaron directamente en agujeros negros de masa intermedia a muy grande. No hubo estrellas en el camino. El gas fue directamente al abismo gravitacional. Si este proceso fue común en las primeras eras del cosmos, explicaría tanto la presencia temprana de agujeros negros masivos como algunas de las propiedades químicas y dinámicas de las galaxias más antiguas observadas. Y luego están los puntos rojos. Desde los primeros meses de operación científica del telescopio, los astrónomos notaron la presencia de objetos compactos, intensamente rojizos, distribuidos por todos los campos profundos capturados. No eran galaxias claramente resueltas. No eran estrellas en el sentido convencional. Eran puntos, diminutos focos de luz, con una coloración característica que los distinguía de cualquier otra categoría conocida de objeto astronómico. Con el tiempo, cientos de ellos fueron catalogados, y los debates sobre su naturaleza se multiplicaron en las revistas especializadas y en las conferencias internacionales. Las hipótesis iniciales fueron razonables. Quizás eran galaxias compactas en plena efervescencia de formación estelar, con millones de estrellas jóvenes y masivas irradiando luz en longitudes de onda que el telescopio captaba con claridad. Quizás eran núcleos galácticos activos, los corazones encendidos de galaxias en cuyo centro un agujero negro supermasivo devoraba gas a tasas prodigiosas y convertía esa acreción en energía radiante a lo largo de todo el espectro electromagnético. Ambas hipótesis tenían problemas. Si eran galaxias con formación estelar activa, parecían demasiado masivas para la época en que habitaban. Si eran agujeros negros activos, faltaban las señales características que todos los núcleos galácticos activos conocidos emiten. No había rayos X. No había emisión de radio. Las tarjetas de presentación habituales de un agujero negro en plena actividad brillaban por su ausencia. Lo que el análisis espectroscópico de alta precisión reveló, finalmente, fue algo que ningún modelo había anticipado. Los objetos no encajaban en ninguna categoría existente porque no eran ninguna categoría existente. Eran algo nuevo. La anchura inusual de sus líneas espectrales, que inicialmente se interpretó como señal de gas girando a velocidades vertiginosas alrededor de un agujero negro masivo, en realidad era el resultado de la dispersión de la luz por una envoltura extraordinariamente densa de gas ionizado. Un capullo de plasma que envolvía al agujero negro central y actuaba como un filtro, alterando la apariencia del objeto, de maneras que ningún instrumento previo había tenido la resolución ni la sensibilidad para descifrar correctamente. Una vez que se tomó en cuenta el efecto de ese capullo de gas ionizado, las masas estimadas de los agujeros negros en el interior de estos objetos
se desplomaron. De estimaciones iniciales de miles de millones de veces la masa del Sol, se pasó a valores entre 100.000 y 10 millones de veces la masa solar, enormes en términos absolutos, pero radicalmente más pequeños que las cifras anteriores. Y eso cambiaba todo, porque un agujero negro de esa masa, rodeado de una envolvente de gas tan densa y tan extensa que la propia luz del agujero se filtra y se transforma al atravesarla, se comporta de una manera que se parece sospechosamente a una estrella colosal, con un agujero negro en el interior, en lugar de reacciones de fusión nuclear. Una bola de gas luminosa, gigantesca, sostenida y energizada no por la presión de la radiación termonuclear, sino por la energía liberada por la acreción sobre un agujero negro central. Una nueva clase de objeto cósmico, algo que ninguna teoría había predicho, algo que solo podía revelarse con la combinación única de longitud de onda, resolución angular y sensibilidad que este telescopio posee. Y la implicación inmediata es que los censos previos del universo temprano eran incompletos de una manera sistemática. Estos objetos solo emiten con claridad en las longitudes de onda infrarrojas medias, exactamente en el rango para el que el telescopio fue diseñado. Todos los instrumentos anteriores eran ciegos a ellos. Lo que creíamos saber sobre la población de agujeros negros en el universo primitivo se basaba en un muestreo profundamente sesgado. Ahora, imagina que durante décadas has estado estudiando la fauna de un continente usando únicamente trampas diseñadas para capturar mamíferos medianos. Entonces, alguien construye un instrumento que también detecta insectos y anfibios y descubre que la diversidad y la abundancia de especies en ese ecosistema es enormemente mayor de lo que el muestreo anterior sugería. La ecología del lugar no cambió, solo cambió la capacidad de observarla. Eso es lo que el telescopio ha hecho con la población de objetos compactos en el universo temprano. Ha abierto una ventana hacia una diversidad de fenómenos que siempre existió, pero que era invisible a los instrumentos anteriores. Y mientras todo esto sacudía la comprensión del universo temprano, había otro frente de tensión que llevaba años gestándose y que el telescopio convirtió en una crisis declarada. La tasa de expansión del universo da dos respuestas diferentes, dependiendo de cómo se mide, y ambas respuestas parecen ser correctas. La constante de Hubble es el número que describe con qué rapidez el espacio se expande. Para cada megaparsec de distancia, las galaxias se alejan a una velocidad proporcional a ese número. Determinarlo con precisión es fundamental, porque de él dependen cálculos tan básicos como la edad del universo, su tamaño total observable, su destino final. Existen dos grandes estrategias para medirlo, y ambas han alcanzado niveles de precisión extraordinarios. El problema es que no están de acuerdo. La primera estrategia utiliza objetos astronómicos del universo cercano, cuya luminosidad intrínseca es conocida, estrellas que pulsan con una periodicidad que revela su brillo real, gigantes rojas en un estadio evolutivo que funciona como marcador de distancia fiable, explosiones de supernovas de un tipo específico que alcanzan siempre una luminosidad máxima similar. Comparando cómo de brillantes parecen desde aquí con cuánto deberían brillar en realidad, se calcula la distancia. Combinando esas distancias con las velocidades de recesión de las galaxias que contienen esos objetos, se obtiene la constante de Hubble. Este método da consistentemente un valor de alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. La segunda estrategia
mira en dirección opuesta en el tiempo. En lugar de medir el universo cercano y actual, analiza la luz más antigua del cosmos, el fondo cósmico de microondas, y extrae de él la huella de las condiciones del universo cuando tenía 380.000 años, usando el modelo Lambda CDM para proyectar hacia adelante esas condiciones iniciales a lo largo de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Se predice cuál debería ser la tasa de expansión hoy. Este método da consistentemente un valor de alrededor de 67,4 km por segundo por megaparsec, 73 versus 67,4, una diferencia del 9%. 9% que en la física fundamental equivale a un abismo. Ambos métodos han sido verificados con múltiples técnicas independientes. Ambos han sido escrutados buscando errores sistemáticos. El telescopio fue usado específicamente para comprobar las mediciones más directas, analizando con su resolución superior las mismas estrellas pulsantes que instrumentos anteriores habían utilizado. El resultado fue una confirmación del valor más alto. Las mediciones directas del universo cercano son robustas y sin embargo no coinciden con el valor derivado del universo temprano. Si ambas mediciones son correctas y la evidencia apunta cada vez más fuertemente en esa dirección, entonces o bien nuestro modelo del universo primitivo tiene un error fundamental, o bien algo ocurrió entre esa época temprana y hoy que alteró la tasa de expansión de una manera que el modelo estándar no captura. Algunas de las propuestas teóricas más activamente exploradas sugieren la existencia de una forma de energía oscura que existió brevemente en el universo temprano, antes de que se liberara el fondo cósmico de microondas, y que habría alterado la tasa de expansión durante ese período crítico. Si esa energía oscura temprana existió, cambiaría el valor de la constante de Hubble predicho por el análisis del universo primitivo y lo acercaría al valor medido directamente. Es una solución elegante en principio, pero tiene el costo de introducir nuevos ingredientes en el modelo sin que exista aún evidencia independiente de que existen. Otras propuestas involucran física de neutrinos, más allá del modelo estándar de partículas, interacciones inusuales en el sector oscuro, o modificaciones de la relatividad general en ciertos regímenes. Ninguna ha sido confirmada. Todas están siendo probadas activamente, y la tensión entre las dos mediciones de la constante de Hubble no muestra señales de resolverse con los datos disponibles. Por el contrario, su significado estadístico ha crecido con cada nueva medición de precisión, hasta alcanzar el umbral de 5 sigma, que en física corresponde a una probabilidad de error aleatorio de aproximadamente 1 en 3,5 millones. En este punto, invocar el error estadístico es difícil de sostener. La discrepancia es real. La pregunta es ¿qué significa? Al mismo tiempo que la constante de Hubble resistía la reconciliación, otra perturbación comenzó a tomar forma en los datos de los mayores estudios cartográficos del universo. Esta perturbación no venía del universo temprano, sino de una cartografía sin precedentes del cosmos actual y reciente. El instrumento espectroscópico de energía oscura, conocido por sus siglas en inglés como DESI, llevó a cabo durante varios años el mayor mapa tridimensional jamás construido del universo, capturando simultáneamente los espectros de miles de galaxias y cuásares por noche. El instrumento registró las posiciones precisas en 3 dimensiones de decenas de millones de objetos, distribuyéndolos en el volumen de espacio
que los rodea con una fidelidad sin precedentes. En ese mapa está inscrita una huella sutil, pero inmensamente informativa: las oscilaciones acústicas bariónicas. En el universo primordial, antes de que la materia y la luz se separaran, el plasma que llenaba el cosmos transmitía ondas de sonido, presiones que se propagaban como ondas en agua y dejaban impresa en la distribución de la materia una escala característica, una separación preferida entre concentraciones de galaxias que funciona como una regla cósmica estándar. Midiendo esa escala a diferentes distancias que corresponden a diferentes épocas en la historia del cosmos, los astrónomos pueden reconstruir con detalle la historia de la expansión del universo a lo largo de miles de millones de años. Cuando el equipo de DESI analizó sus datos combinándolos con mediciones independientes del fondo cósmico de microondas, observaciones de supernovas y estudios del lente gravitacional débil, los resultados arrojaron una incomodidad nueva. El modelo lambda CDM, con energía oscura constante, con esa constante cosmológica que representa una densidad de energía fija en cada centímetro cúbico del espacio, tenía dificultades para ajustar simultáneamente todos los conjuntos de datos. Los datos preferían un modelo en el que la energía oscura no es constante, un modelo en el que la influencia de la energía oscura ha ido variando a lo largo de la historia del cosmos, posiblemente debilitándose con el tiempo. La energía oscura es el componente más misterioso del inventario cósmico. Representa aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del universo, y sin embargo no la vemos, no la detectamos. Sabemos que existe porque el universo se expande a un ritmo creciente, y algo tiene que estar provocando esa aceleración. Sabemos que está distribuida de manera uniforme por el espacio, que no se agrupa como la materia oscura ni como la materia ordinaria. Pero no sabemos qué es. No tenemos una teoría fundamental que la explique de manera satisfactoria. La física cuántica predice que el espacio vacío debería tener una densidad de energía enorme, resultado de las fluctuaciones cuánticas del vacío. Cuando los físicos calculan cuánta debería ser, obtendrán un número tan absurdamente mayor que el observado, que la discrepancia es considerada la predicción más errónea en la historia de la física. 120 órdenes de magnitud de diferencia entre la teoría y la observación. En algún lugar del camino entre la mecánica cuántica y la cosmología observacional hay algo que no comprendemos de manera profunda. Si la energía oscura no es constante, si evoluciona con el tiempo, las consecuencias se expanden en múltiples direcciones. La historia del universo que habíamos calculado necesita ser recalculada. Las edades de los objetos más antiguos se desplazan. La historia de la formación de estructuras cambia. Y el futuro del cosmos abre opciones que el modelo con constante cosmológica no contempla. Bajo una energía oscura constante, el universo se expande para siempre, acelerándose hasta que cada galaxia más allá del grupo local quede fuera del horizonte observable, y el cielo se vacíe de toda luz ajena a nuestra vecindad. Bajo una energía oscura que se debilita, la aceleración puede reducirse, detenerse, incluso revertirse. El universo podría eventualmente comenzar a contraerse. Podría existir un gran colapso en un futuro distante, la imagen especular del Big Bang, no una explosión que crea, sino una implosión que consume. Estas no son especulaciones de ciencia ficción. Son consecuencias matemáticas de modelos que están siendo tomados cada vez más en serio
por la comunidad científica a medida que los datos de DESI acumulan peso estadístico. El umbral de 5 sigma que la física exige para proclamar un descubrimiento aún no ha sido cruzado definitivamente en cuanto a la evolución de la energía oscura. Pero la trayectoria es clara. Con cada nueva entrega de datos del instrumento, la señal de la energía oscura evolutiva se vuelve más robusta, más difícil de atribuir al azar, más desafiante para el modelo estándar. Y mientras la energía oscura mostraba su posible inestabilidad, otras observaciones comenzaron a sugerir que incluso el andamiaje invisible, que creíamos comprender mejor, la materia oscura, podría tener propiedades más complejas de lo que el modelo estándar asume. La materia oscura en lambda c de m es fría, sin presión significativa, sin interacciones relevantes más allá de la gravedad. Esas propiedades son precisamente las que le permiten colapsar en los halos gravitacionales que sirven de fundamento a las galaxias. Pero las simulaciones del modelo estándar producen predicciones sobre la estructura interna de esos halos y sobre el número de galaxias satélite pequeñas alrededor de galaxias como la Vía Láctea, que no siempre coinciden con las observaciones. En escalas pequeñas, a nivel de galaxias enanas y de los núcleos de los halos de materia oscura, existen discrepancias persistentes que llevan años debatiéndose. El telescopio ha añadido nuevos datos a esos debates con observaciones de galaxias pequeñas en el universo temprano, cuya dinámica interna no se ajusta del todo a lo que los modelos de materia oscura fría producen. Modelos alternativos en los que la materia oscura tiene interacciones débiles consigo misma o en los que su masa es radicalmente diferente de lo que los candidatos más populares predicen, están recibiendo mayor atención que en años previos. Y en el extremo más radical del espectro de alternativas, hay una idea que lleva 4 décadas en los márgenes de la cosmología y que ha ido acumulando defensores silenciosos mientras el modelo estándar brillaba con un éxito aparentemente invulnerable. La idea de que quizás no existe la materia oscura, que quizás lo que necesitamos no es un nuevo tipo de partícula, sino una revisión de las leyes de la gravedad en ciertos regímenes. En 1983, un físico israelí propuso que en el límite de aceleraciones muy bajas, mucho menores que las que experimentan los planetas de nuestro sistema solar, pero del orden de las que experimentan las estrellas en los bordes de las galaxias espirales, la gravedad no se comporta exactamente según las leyes de Newton. En ese régimen de aceleración ultrapequeña, la atracción gravitacional caería más lentamente con la distancia de lo que la ley del cuadrado inverso predice. Una modificación sutil, descrita por un único parámetro nuevo, que reproduce con notable éxito las curvas de rotación plana observadas en galaxias espirales, sin invocar ninguna materia oscura invisible. La propuesta fue recibida con escepticismo institucional y durante décadas permaneció como una curiosidad interesante, pero incapaz de competir con el poder explicativo de lambda CDM en el dominio de la cosmología a gran escala, el fondo cósmico de microondas, la estructura a gran escala del universo, la dinámica de los cúmulos de galaxias. En todos esos dominios, la materia oscura ofrecía respuestas que la dinámica modificada no podía igualar fácilmente. Pero las observaciones del universo temprano han dado nuevos argumentos a quienes defienden que la gravedad podría funcionar de manera diferente en ciertos límites. Galaxias pequeñas en el universo primitivo,
que deberían estar dominadas por halos de materia oscura, pero que muestran dinámicas más compatibles con una gravedad modificada. La discusión ha madurado hasta el punto en que algunos grupos de investigación están desarrollando marcos teóricos híbridos que combinan elementos de ambos enfoques, explorando si parte del papel que el modelo estándar asigna a la materia oscura podría ser desempeñado por modificaciones en la descripción de la gravedad. La cosmología, que durante 2 décadas parecía haber llegado a un consenso sólido y duradero, está entrando en una fase de competencia entre marcos teóricos alternativos de una manera que no se veía desde antes de que el modelo lambda CDM se consolidara como estándar. Pero hay una capa más profunda de incertidumbre, una que toca los fundamentos más básicos de la física, tan básicos que raramente son cuestionados de manera explícita, porque funcionan como el suelo mismo sobre el que se construye todo lo demás. Las constantes físicas, los números que gobiernan cómo se comportan los átomos, cómo se propaga la luz, cómo interactúan las fuerzas, cómo se forma la materia, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la carga del electrón, la constante de estructura fina, ese número adimensional de aproximadamente 1 dividido entre 137 que determina la fuerza de la interacción electromagnética. El supuesto más profundo de toda la física es que estos números son universales y eternos, los mismos en todo punto del universo observable, los mismos en el primer nanosegundo después del Big Bang que en el presente. Si eso es verdad, entonces todos nuestros modelos del universo primitivo, construidos usando los mismos valores de las constantes que medimos hoy en laboratorios terrestres, son válidos en esa época remota. Si no lo es, si alguna constante física tenía un valor ligeramente diferente cuando se formaron las primeras galaxias, entonces nuestros modelos de esa época están sistemáticamente equivocados de una manera que va más allá de los parámetros ajustables. La constante de estructura fina puede ser buscada en los espectros de cuásares distantes. Cuando la luz de un cuásar lejano viaja hasta nosotros, atraviesa nubes de gas intergaláctico que absorben longitudes de onda específicas, creando líneas de absorción en el espectro. La posición precisa de esas líneas depende de la constante de estructura fina. Si la constante era diferente cuando esa luz fue absorbida, hace miles de millones de años, las líneas estarán ligeramente desplazadas de donde deberían estar según los valores actuales. Detectar ese desplazamiento requiere precisión espectroscópica extrema, pero los instrumentos actuales, y en particular el telescopio con su espectrógrafo infrarrojo de alta resolución, están comenzando a operar en el rango de sensibilidad necesario. Los primeros intentos de medir variaciones en la constante de estructura fina usando telescopios terrestres a principios de este siglo produjeron resultados contradictorios. Algunos análisis encontraron señales tentativas de variación, otros no. La controversia continúa. Lo que añade una dimensión especialmente perturbadora es que algunos estudios no solo encontraron variación, sino que encontraron una variación que depende de la dirección en que se mira. La constante parecía ser ligeramente diferente en una dirección del cielo que en la dirección opuesta. Un patrón dipolar que no debería existir si las leyes de la física son verdaderamente universales e isótropas. Un universo en el que las constantes físicas cambian de lugar a lugar, o que tenían valores diferentes en épocas pasadas, no es el universo que lambda CDM describe. Es un universo radicalmente más complejo, con implicaciones que se propagan
hasta las preguntas más profundas de la física teórica. La teoría de cuerdas predice que existen múltiples universos posibles, cada uno con su propio conjunto de constantes físicas. En ese marco teórico, las constantes del nuestro no son necesariamente las únicas posibles, ni las únicas que existen en alguna parte. La hipótesis del multiverso, la idea de que nuestro universo es uno de un número posiblemente infinito de universos, cada uno con sus propias leyes, cobra nueva relevancia si las constantes dentro de nuestro propio universo muestran variaciones. Estas son las preguntas que el telescopio está abriendo. No siempre con respuestas definitivas, a veces con datos ambiguos que generan más debate que certeza. Pero la capacidad de plantear estas preguntas de manera observacional, de hacer mediciones que permitan discriminar entre modelos radicalmente diferentes del cosmos, es en sí mismo un avance extraordinario. Y mientras todo esto ocurre en el dominio de lo cosmológico, el telescopio también ha estado mirando mucho más cerca. Ha estado analizando la luz que filtra a través de atmósferas de planetas en sistemas estelares vecinos, decodificando la química de mundos a cientos de años luz de distancia, buscando en esa química la firma de algo que ningún proceso puramente geológico o fotoquímico debería producir. La búsqueda de vida más allá de la Tierra ha sido durante décadas una empresa intelectualmente legítima, pero observacionalmente limitada. Sabemos desde hace tiempo que existen planetas alrededor de otras estrellas, los llamados exoplanetas. Las técnicas de tránsito y de velocidad radial han revelado miles de mundos orbitando estrellas de la galaxia. Pero caracterizar la atmósfera de esos planetas, determinar su composición química con suficiente detalle como para buscar moléculas que no deberían estar ahí a menos que algo vivo las esté produciendo, estaba más allá de la capacidad de los instrumentos anteriores. El telescopio cambió eso. Su modo espectroscópico de transmisión es de una sensibilidad sin precedentes. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella, una fracción de la luz estelar atraviesa la delgada envoltura atmosférica del planeta antes de llegar a nosotros. Diferentes moléculas absorben diferentes longitudes de onda de esa luz. Analizando cuáles longitudes de onda llegan atenuadas y cuáles llegan con su intensidad original, se puede determinar qué moléculas están presentes en la atmósfera. Es química a distancia. Es espectroscopia aplicada a mundos que orbitan otras estrellas. Con esa técnica, el telescopio logró la primera detección inequívoca de dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar. Fue un hito metodológico, una prueba de concepto que demostró que la herramienta funcionaba con la sensibilidad necesaria. Después vinieron detecciones de vapor de agua, de metano, de moléculas orgánicas en atmósferas de gigantes gaseosos calientes, y la búsqueda comenzó a orientarse hacia objetivos más interesantes: planetas en las zonas habitables de sus estrellas, mundos donde la temperatura podría permitir la existencia de agua líquida, la condición que en nuestro sistema solar parece ser necesaria para la vida tal como la conocemos. Uno de esos mundos está a 124 años luz de la Tierra. Es un planeta de aproximadamente 8 veces la masa terrestre que orbita una estrella enana roja en la zona habitable. Su naturaleza exacta es objeto de debate. Podría ser un mundo oceánico, un planeta cubierto por un océano global bajo una atmósfera dominada por hidrógeno. Sus condiciones son radicalmente diferentes a las de la Tierra, pero la química del agua líquida podría ser posible en su interior. Los datos espectrales de este planeta
dieron lugar a uno de los debates más acalorados en la historia reciente de la astrobiología. Un equipo de investigadores reportó la detección tentativa de dimetilsulfuro en su atmósfera. El dimetilsulfuro es una molécula que en la Tierra es producida exclusivamente por microorganismos marinos. No tiene fuente abiótica conocida de importancia. Si existe en la atmósfera de otro planeta, la explicación más directa, la más parsimoniosa, es biológica. El análisis inicial describía concentraciones de esta molécula miles de veces superiores a las que hay en la atmósfera terrestre. La noticia circuló con la velocidad característica de una afirmación extraordinaria. La significación estadística de la señal, en torno a 3 sigma, no alcanzaba el umbral que la física exige para una detección definitiva, pero era suficientemente robusta como para justificar atención seria. Otros grupos de investigación analizaron los mismos datos y llegaron a conclusiones diferentes. Argumentaron que la señal podría explicarse por fluctuaciones estadísticas en los datos, por ruido que imita la forma de la señal buscada sin serlo realmente. El debate continúa, con observaciones adicionales siendo planificadas y ejecutadas para aportar más datos con los que discriminar entre interpretaciones. Y esto, precisamente esto, es el punto que merece ser subrayado. El debate en sí mismo es un indicador de progreso histórico. Hace 10 años, discutir si habíamos detectado una biomolécula en la atmósfera de un planeta a más de 100 años luz de la Tierra no era una conversación que pudiera sostenerse con datos reales. Era especulación teórica, discusión filosófica, sueño articulado con ecuaciones. Hoy es una controversia científica genuina, alimentada por observaciones reales, analizada con estadística rigurosa, sujeta al escrutinio de la comunidad. El instrumento existe, los datos existen. La pregunta ha pasado de ser filosófica a ser empírica, y eso significa que estamos más cerca que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad de poder responder a la pregunta que ha habitado la conciencia humana desde que los primeros hombres miraron al cielo nocturno con ojos que ya sabían hacerse preguntas. ¿Hay alguien más ahí fuera? Pero la pregunta sobre la vida no existe en el vacío. Existe en el contexto de un universo cuya naturaleza estamos redescubriendo. Y ese redescubrimiento tiene consecuencias para el contexto en el que la vida, si existe más allá de la Tierra, se desarrollaría. El universo que el telescopio está revelando es un universo que construye complejidad con mayor eficiencia de lo que esperábamos. Las galaxias se forman más rápido. Los agujeros negros crecen más deprisa. Las estrellas se sintetizan con más velocidad. Los elementos pesados, esos átomos más allá del hidrógeno, y el helio, que son los ladrillos del carbono, del oxígeno, del hierro, de todos los elementos que componen un planeta rocoso y los organismos que lo pueblan, aparecen en el universo más temprano de lo que los modelos anticipaban. Esto tiene una consecuencia directa para la distribución potencial de la vida. Si las generaciones estelares se sucedieron más rápidamente en el universo temprano de lo que se pensaba, hubo más oportunidades de enriquecer el gas interestelar con elementos pesados en plazos más cortos. Hubo más planetas rocosos formándose antes en la historia del cosmos. Hubo más tiempo, mucho más tiempo, del que el modelo estándar sugería, en el que la química compleja podría haber tenido lugar sobre superficies planetarias, en sistemas con estrellas estables y zonas habitables bien definidas. Si la vida surge en condiciones que favorecen la química del carbono, en presencia de agua líquida
y con acceso a fuentes de energía estables, entonces un universo que produce esas condiciones más abundantemente y más temprano de lo esperado, es un universo en el que la vida tiene más oportunidades, no menos, más escenarios posibles, más ventanas de tiempo, más planetas del tipo adecuado en más sistemas estelares del tipo adecuado. ¿O no? Porque hay otra posibilidad, igualmente válida desde el punto de vista lógico, igualmente aterradora desde el punto de vista existencial. La vida podría ser absolutamente excepcional. Un accidente de una improbabilidad tan astronómica que en un universo de 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, con planetas contados en cuatrillones, la combinación precisa de factores que permitió la emergencia de organismos autoduplicantes, metabolizantes, evolucionantes, se dio una sola vez, aquí, en esta roca azul. Y todo lo que el telescopio puede ver, hasta los confines del espacio y del tiempo observable, es un cosmos magnífico e inmenso, habitado por la única mente capaz de maravillarse ante él. Ambas posibilidades son igualmente abrumadoras. Ambas deberían afectar la forma en que nos pensamos a nosotros mismos como especie, y el telescopio está convirtiendo estas posibilidades en preguntas que la ciencia puede intentar responder. Mientras tanto, en los departamentos de física y astrofísica de universidades de todo el mundo, algo está cambiando en la cultura de la investigación. El lenguaje que usan los científicos para describir el estado de la cosmología ha evolucionado de manera significativa. Hace 10 años, la narrativa dominante era la del triunfo. El modelo estándar estaba confirmado. Las mediciones eran cada vez más precisas. La cosmología había entrado en su fase de madurez. Hoy, los mismos investigadores que describían esa madurez hablan de tensiones, de anomalías, de la posibilidad de que algo nuevo, algo que el modelo no captura, esté operando en el cosmos. No hay pánico. La ciencia no funciona así. Hay escepticismo profesional, evaluación cuidadosa de cada nueva afirmación, demanda de confirmaciones independientes antes de aceptar cualquier desviación del modelo. Pero hay también apertura creciente hacia ideas que hace una década habrían sido marginalizadas. Los seminarios sobre modificaciones de la gravedad están llenos. Los artículos sobre energía oscura evolutiva se citan con frecuencia creciente. Las propuestas de doctorado que exploran marcos teóricos alternativos al modelo estándar encuentran financiación donde antes encontraban resistencia. Este es el estado de la ciencia cuando está al borde de algo nuevo. No es el colapso del conocimiento anterior, es su extensión hacia territorio desconocido. Newton no quedó invalidado por Einstein. Sus leyes siguen siendo perfectamente válidas para describir el movimiento de proyectiles, la trayectoria de planetas, la dinámica de máquinas. Lo que Einstein mostró es que las leyes de Newton son una aproximación, válida en el límite de velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz y campos gravitacionales débiles. Más allá de ese límite se necesita la relatividad general. Del mismo modo, lambda CDM no quedará simplemente invalidado por lo que el telescopio está revelando. Sus logros son demasiado sólidos, sus predicciones demasiado bien verificadas en demasiados dominios como para desecharlo. Lo que está mostrando el telescopio es que el modelo tiene un límite, un régimen en el que sus predicciones comienzan a alejarse de la realidad. Y más allá de ese límite, hay física nueva esperando ser descubierta. La pregunta es ¿qué forma tomará esa física nueva? Los competidores actuales
ofrecen paisajes teóricos muy diferentes. Algunos proponen nuevos ingredientes, como la energía oscura evolutiva o la materia oscura autointeractuante, que modifican el modelo desde adentro sin alterar su arquitectura básica. Otros proponen modificaciones más profundas, como cambios en la descripción de la gravedad en ciertos regímenes, que cuestionan uno de los pilares sobre los que el modelo descansa. Y hay propuestas aún más radicales que sugieren que nuestra cosmología necesita acomodar la posibilidad de que el universo haya tenido un estado anterior al Big Bang, ya sea un Big Bounce cuántico, ciclos cosmológicos repetidos, o alguna física de energías aún más extremas que no tenemos manera de explorar experimentalmente de manera directa. Lo que une a todos estos enfoques es el reconocimiento de que el mapa que teníamos no es el territorio completo, que la precisión con que podíamos reproducir las observaciones dentro de ciertos límites nos dio la falsa impresión de que estábamos cerca del final del camino, cuando en realidad siempre estuvimos en algún punto a mitad del trayecto, con el resto de la ruta todavía por cartografiar. El fondo cósmico de microondas, esa fotografía del universo cuando tenía 380.000 años, tiene sus propias anomalías que el modelo estándar no explica cómodamente. En la escala más grande, la distribución de las fluctuations de temperatura no es perfectamente isótropa. Hay una alineación preferencial en los patrones de mayor escala que no debería existir si el universo comenzó de manera perfectamente homogénea e isotrópica en todas las direcciones. Una región fría de dimensiones inusualmente grandes, mucho más fría que el entorno y más bien definida de lo que la estadística del modelo predice. Estas anomalías fueron detectadas por generaciones sucesivas de satélites, cada uno más preciso que el anterior, y en lugar de disolverse con mediciones más detalladas, persistieron. Cuando los astrónomos superponen los mapas de distribución de galaxias del universo temprano, generados por el telescopio, sobre estos mapas del fondo cósmico de microondas, emergen correlaciones que no estaban predichas. El tejido de la estructura cósmica a gran escala parece conectado de maneras que el modelo estándar no describe completamente. No de manera definitiva, no de manera que excluya explicaciones convencionales, pero de manera suficientemente sugestiva como para alimentar investigaciones activas sobre la posibilidad de que las condiciones iniciales del universo fueran más complejas de lo que la inflación estándar predice, o que existieran formas de energía o interacciones en el universo primordial que no hemos incluido en el modelo. La inflación cósmica, ese período de expansión exponencialmente acelerada en la primera fracción de segundo después del Big Bang, que explica la homogeneidad y la isotropía observada del universo a gran escala y que generó las fluctuaciones cuánticas que actuaron como semillas de toda la estructura posterior, es un componente del modelo que hasta ahora no ha sido directamente confirmado de manera inequívoca. Sus predicciones más específicas, en particular la generación de ondas gravitacionales primordiales que deberían dejar una huella característica en la polarización del fondo cósmico de microondas, aún no han sido detectadas. Los experimentos que buscan esa huella están operando con sensibilidad creciente, y su resultado determinará si el escenario inflacionario más simple es compatible con la realidad o si necesita modificaciones profundas. Toda esta arquitectura de preguntas abiertas, de tensiones entre predicciones y observaciones,
de modelos alternativos compitiendo por explicar los datos, existiría de todas maneras. La ciencia siempre tiene preguntas abiertas. Siempre hay datos que no encajan perfectamente, predicciones que requieren refinamiento, ideas en los márgenes esperando confirmación. Lo que hace diferente este momento es la escala de las discrepancias y el hecho de que convergen simultáneamente sobre el mismo modelo desde múltiples ángulos independientes. No es solo la tasa de expansión, no es solo las galaxias masivas en el universo temprano, no es solo las anomalías en el fondo cósmico de microondas, no es solo los indicios de energía oscura evolutiva, no es solo las posibles variaciones en las constantes físicas. Cada uno de esos elementos por separado podría ser explicado dentro del modelo con ajustes razonables. Todos juntos, apuntando en la misma dirección, sugiriendo que el universo en sus épocas más tempranas operaba bajo condiciones que el modelo estándar no captura correctamente. Es algo cualitativamente diferente. Y en el centro de todo esto hay una realidad incómoda que la comunidad científica está comenzando a articular con mayor claridad. El 95% del universo es algo que no entendemos. La materia ordinaria, todo lo que podemos ver y tocar y medir directamente, todo lo que compone estrellas y planetas y nebulosas y organismos vivos, representa apenas el 5% del contenido energético del cosmos. El 27% es materia oscura, de la que conocemos su influencia gravitacional, pero no su naturaleza fundamental. El 68% es energía oscura, de la que solo sabemos que hace que el universo se expanda aceleradamente y que quizás cambia con el tiempo. 9/10 partes de todo lo que existe es algo que no hemos identificado, para lo que no tenemos partículas en el modelo estándar de física de partículas, que ningún experimento diseñado específicamente para detectarlas ha logrado capturar directamente. Los detectores de materia oscura más sensibles jamás construidos, enterrados bajo kilómetros de roca para aislarlos del ruido cósmico, llevan décadas esperando la señal que nunca llega. Los aceleradores de partículas más potentes de la historia han producido colisiones a energías sin precedentes, buscando entre los productos de esas colisiones candidatos a partículas de materia oscura. Nada. Si la materia oscura está compuesta de una partícula masiva con interacción débil, ese tipo de partícula estaría siendo producida en esas colisiones y sería detectable. El hecho de que no lo hayamos visto no descarta la materia oscura, pero sí descarta algunas de las familias de candidatos más favorecidas durante décadas. Esto ha empujado a la comunidad hacia el estudio de candidatos alternativos. Partículas ultraligeras, como los axiones, que se comportan colectivamente como un campo en lugar de como partículas individuales. Partículas masivas pero con interacciones aún más débiles de lo que los experimentos actuales pueden detectar. Agujeros negros primordiales, formados en el universo muy temprano, antes de la nucleosíntesis, que podrían constituir parte o toda la materia oscura, sin ser partículas subatómicas en absoluto. Cada candidato tiene sus propiedades específicas, sus predicciones observacionales, sus experimentos diseñados para buscarlos. Y la búsqueda continúa con el vigor que caracteriza a los problemas no resueltos que se saben fundamentales. Mientras tanto, la siguiente generación de instrumentos se está construyendo. En el desierto de Atacama, en Chile, en una meseta a 5.000 metros de altura, donde el cielo nocturno es de una transparencia casi perfecta, se está levantando el telescopio extremadamente grande.
su espejo primario, compuesto por cientos de segmentos hexagonales que juntos forman una superficie de 40 metros de diámetro, será el mayor espejo óptico jamás construido. Cuando entre en operación, su capacidad de resolución angular superará en un factor enorme a cualquier telescopio terrestre u orbital previo. Podrá analizar directamente las atmósferas de planetas rocosos en sistemas estelares cercanos con una resolución espectroscópica que el telescopio en el espacio no puede igualar. Podrá buscar biosignaturas en mundos que son candidatos genuinos a albergar vida con una sensibilidad sin precedentes, y podrá medir los espectros de cuásares muy distantes con la precisión necesaria para detectar posibles variaciones en las constantes físicas de una manera que ponga fin a décadas de controversia sobre esa cuestión. El telescopio Nancy Grace Roman, el sucesor espacial diseñado para campos visuales inmensamente más amplios que los de cualquier instrumento previo en el espacio, fue completado y se prepara para su lanzamiento. Su capacidad de cartografiar el cielo cubrirá enormes volúmenes del universo en tiempos mucho más cortos, generando muestras estadísticas de galaxias, de supernovas, de lentes gravitacionales, de estructura a gran escala que permitirán medir la historia de la expansión del universo y la evolución de la energía oscura con una precisión que los instrumentos actuales no pueden alcanzar. Si la señal de energía oscura evolutiva que DESI ha comenzado a detectar es real, el telescopio Roman la confirmará con una contundencia que no dejará margen para el debate. Y en los polos del mundo, matrices de telescopios están siendo desplegados para mapear el fondo cósmico de microondas con una precisión 10 veces superior a la del mejor satélite anterior. Las anomalías en ese mapa de la luz más antigua del universo, persistentes pero estadísticamente marginales con los datos actuales, serán o bien confirmadas como anomalías reales que requieren explicación más allá del modelo estándar, o bien descartadas como fluctuaciones estadísticas que desaparecen al aumentar la precisión de la medición. Cada uno de esos resultados tiene valor enorme. La confirmación abriría nuevos territorios teóricos. La ausencia de anomalías a mayor precisión cerraría algunos de esos territorios y reforzaría el modelo estándar en un dominio crucial. La ciencia avanza así, no de manera lineal, no siempre con certeza, no sin debates prolongados y retrocesos y falsas alarmas. Avanza acumulando datos, construyendo instrumentos más sensibles, desarrollando marcos teóricos competidores, poniendo esos marcos a prueba contra nuevas observaciones y lentamente, con la paciencia colectiva de generaciones de investigadores, convergiendo hacia descripciones de la realidad que son cada vez más completas y más precisas. El modelo estándar de cosmología no es el final de ese camino. Nunca lo fue, aunque durante un tiempo pareció serlo. Es una etapa en él extraordinariamente exitosa, profundamente válida en el dominio donde ha sido verificada, y ahora al borde del territorio donde su validez se extiende hasta sus límites y algo nuevo espera al otro lado. La historia de la ciencia está llena de estos momentos. La física clásica funcionó durante siglos con una exactitud suficiente para construir máquinas, calcular trayectorias planetarias, describir el calor y la electricidad. Pero cuando los experimentos comenzaron a explorar el dominio de las velocidades muy altas, del muy pequeño, de las energías muy elevadas, aparecieron los límites. La relatividad especial surgió de la incompatibilidad entre la mecánica newtoniana
y las ecuaciones del electromagnetismo. La mecánica cuántica surgió de la incapacidad de la física clásica para explicar el espectro de radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. No fueron fracturas en el conocimiento, sino extensiones de él. No fueron pruebas de que la física previa era falsa, sino revelaciones de que era incompleta. Lo mismo ocurrirá aquí. Lo que reemplazará o extenderá a lambda c de m no lo invalidará en el dominio en que funciona. Seguirá siendo verdad que las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas tienen la forma que el modelo predice. Seguirá siendo verdad que la abundancia de helio en el universo coincide con la calculada por la nucleosíntesis primordial. Seguirá siendo verdad que la estructura a gran escala del cosmos, en épocas relativamente recientes, se parece a lo que las simulaciones del modelo producen. Todo eso permanecerá. Lo que cambiará es la comprensión de las épocas más tempranas y más extremas. El universo cuando tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. El comportamiento de la energía oscura sobre escalas de tiempo cosmológicas. La naturaleza de la materia que no podemos ver. Y quizás la estabilidad de las constantes físicas en los confines del espacio y del tiempo. Cada crack que el telescopio ha abierto en el modelo estándar es una puerta. Detrás de cada puerta hay física nueva. No en el sentido vago e indefinido de lo desconocido, sino en el sentido preciso y apasionante de preguntas específicas que los instrumentos actuales y los que vienen pueden responder, de predicciones que pueden ser verificadas, de modelos que pueden ser puestos a prueba y confirmados o descartados. Es una de las épocas más extraordinarias en la historia de la astronomía y de la física, porque los datos están llegando más rápido que nuestra capacidad de interpretarlos dentro del marco existente. Y hay algo más, algo que tiene más que ver con lo que significa ser humano en este universo que con los detalles técnicos de las mediciones y los modelos. El universo que el telescopio está revelando es un universo que supera consistentemente nuestras expectativas. Cada vez que construimos un instrumento más poderoso y miramos más profundo, encontramos más de lo que esperábamos, no menos, más complejidad, no simplicidad, más diversidad, no uniformidad, más historia, no menos. El cosmos no tiene fondo. Cada escala que exploramos revela una nueva escala debajo de ella. Cada época que alcanzamos a observar muestra estructuras y procesos que apuntan a épocas más tempranas aún más interesantes. La luz que el telescopio recoge ha viajado por 13.000 millones de años para llegar hasta ese espejo dorado en el espacio. Durante todo ese tiempo, atravesó galaxias que en el momento de emitirla aún no habían encendido sus primeras estrellas. Pasó junto a agujeros negros que en aquella época eran apenas embriones gravitacionales, creciendo en el interior de nebulosas de gas primordial. Cruzó regiones de espacio donde la materia oscura tejía su andamiaje invisible, preparando el terreno para las galaxias que eventualmente se formarían. Viajó a través de un universo que se expandía y enfriaba, que se hacía más complejo y más diverso con cada eón que pasaba, y finalmente llegó. Lo que aprendemos de esa luz no es solo información sobre el pasado remoto del cosmos, es información sobre el futuro de nuestra comprensión. Cada galaxia que no encaja en el modelo es una invitación a pensar con mayor profundidad. Cada anomalía en el fondo de microondas es una pregunta que espera respuesta. Cada tensión entre mediciones independientes es una señal de que hay física que aún no hemos encontrado.
y el hecho de que podamos plantear todas estas cuestiones con precisión cuantitativa, con datos reales, con la tecnología que la inteligencia y el esfuerzo colectivo de la humanidad ha construido, es en sí mismo algo que merece ser reconocido como extraordinario. Vivimos en un período en que la humanidad mira el cosmos con ojos que no habían existido antes. Un espejo de 18 segmentos de berilio, recubiertos en una capa de oro de 0,7 de micrómetro de grosor, instalado a 1,5 millones de kilómetros de casa, recibiendo fotones que llevan impresa la historia del universo desde sus primeros instantes. Ese instrumento ha abierto preguntas que cambiarán la cosmología. Las respuestas vendrán, no todas de inmediato, no todas fácilmente, pero vendrán porque esa es la naturaleza del proceso que llamamos ciencia. Preguntar, medir, dudar, comprobar, revisar y avanzar. Siempre hacia adelante, siempre hacia el horizonte que retrocede a medida que nos acercamos, revelando con cada paso un paisaje más vasto, más rico y más asombroso de lo que cualquier mente sola podría haber imaginado. El universo habla, lo hace en el lenguaje de la luz, en las frecuencias de las ondas que llevan grabada la química de mundos remotos, en el patrón estadístico de las galaxias distribuidas como una telaraña de escala cósmica, en la polarización de la radiación más antigua que existe, en la curva de rotación de estrellas que orbitan centros galácticos a velocidades que no deberían ser posibles sin algo invisible sosteniéndolas. Habla en cada anomalía, en cada discrepancia, en cada dato que no encaja. Y nosotros, pequeños, efímeros, aferrados a una roca que orbita una estrella mediana en el brazo de una galaxia espiral entre 100.000 millones de otras galaxias en el universo observable, hemos construido los oídos para escucharlo. Para apreciar plenamente la magnitud de lo que el telescopio ha logrado, es necesario recorrer brevemente el camino que la humanidad recorrió antes de llegar hasta él. La historia de la astronomía es la historia de la expansión del horizonte conocido, y cada expansión requirió instrumentos más poderosos y mentes dispuestas a aceptar que el universo era más grande, más complejo y más antiguo de lo que el consenso previo admitía. Cuando Galileo apuntó su telescopio rudimentario hacia Júpiter en 1610 y vio 4 puntos de luz orbitando el planeta, el paradigma del universo geocéntrico tembló. No porque los datos fueran abrumadores, sino porque mostraban algo que el modelo dominante no podía acomodar: cuerpos que no orbitaban la Tierra. Cada instrumento posterior ha replicado ese patrón. El espectrógrafo permitió descubrir que el Sol y las estrellas son bolas de gas con composiciones químicas determinables, lo que rompió siglos de especulación sobre la naturaleza del firmamento. Los grandes telescopios de principios del siglo XX permitieron resolver la naturaleza de las nebulosas espirales, demostrando que eran galaxias externas tan vastas como la Vía Láctea, multiplicando por miles de millones el volumen del universo conocido en una sola generación de investigadores. Cada expansión del horizonte observable fue seguida de una fase de desorientación, de reajuste conceptual, de redefinición de lo que significaba estar en el cosmos, y después, inevitablemente, de una nueva síntesis que incorporaba el hallazgo perturbador en un marco más amplio y más rico. Estamos en medio de una de esas fases de desorientación ahora mismo. El telescopio ha expandido el horizonte de maneras que los modelos previos no anticipaban en su totalidad,
y la síntesis que incorporará todo lo que está revelando aún está siendo construida. Lo que sí es claro es que esa síntesis, cuando llegue, no reducirá el universo, no lo simplificará, no cerrará preguntas de manera que las haga más manejables o más reconfortantes desde el punto de vista de una mente que busca marcos familiares. La síntesis abrirá nuevas preguntas más profundas, y esas preguntas abrirán otras todavía más profundas. Esa es la estructura de la empresa científica aplicada al estudio del cosmos. Una escalera que no tiene el último peldaño visible desde donde nos encontramos. Hay una escala de distancias en astronomía que conviene tener presente para apreciar lo que el telescopio está viendo. El sistema solar, desde el Sol hasta los confines del cinturón de Kuiper y la nube de Oort, tiene un radio de aproximadamente 1 año luz. La estrella más cercana al Sol, el sistema Alpha Centauri, está a 4,2 años luz. La Vía Láctea tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. El grupo local, el conjunto de galaxias al que pertenece la nuestra, se extiende a lo largo de unos 10 millones de años luz. El supercúmulo de Virgo, la estructura mayor a la que pertenecemos, abarca aproximadamente 110 millones de años luz. El universo observable en su totalidad, la esfera de espacio de la que podría haber llegado luz hasta nosotros desde el Big Bang, tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Dentro de ese volumen hay más de 2 billones de galaxias según estimaciones recientes que duplicaron la cifra que se manejaba anteriormente. 2 billones de sistemas estelares, cada uno con cientos de miles de millones o billones de estrellas. Los números son tan grandes que resultan esencialmente incomprensibles para una mente moldeada por la experiencia cotidiana de escalas humanas. Y el telescopio está mirando hasta los confines de ese volumen, recibiendo luz que salió de galaxias cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años, y encontrando en esos confines estructuras que la narrativa estándar no predecía con precisión. Uno de los aspectos más fascinantes y menos discutidos del trabajo del telescopio es lo que está aprendiendo sobre los primeros elementos del cosmos. La nucleosíntesis primordial, el proceso por el que los primeros núcleos atómicos se formaron en los primeros minutos después del Big Bang, produjo hidrógeno, helio y cantidades minúsculas de litio en proporciones que el modelo estándar predice con precisión. Esas proporciones son observables en las estrellas más antiguas de la galaxia, y el acuerdo entre predicción y observación es uno de los pilares del modelo. Pero el modelo predice que los elementos más pesados, desde el carbono hasta el hierro y más allá, solo pudieron formarse en el interior de estrellas, a través de la fusión nuclear que ocurre en los núcleos estelares y en las explosiones de supernovas. Las primeras generaciones de estrellas, formadas exclusivamente de hidrógeno y helio primordiales, debían completar su ciclo de vida y morir, enriqueciendo el gas interestelar con los productos de su fusión, antes de que el siguiente ciclo de estrellas pudiera incorporar esos elementos y producir más complejos todavía. Esto implica una cadena de generaciones estelares que toma tiempo. No podemos obtener nitrógeno, carbono y oxígeno en cantidades significativas sin que varias generaciones de estrellas hayan completado sus ciclos vitales. Y sin embargo, el telescopio está encontrando esos elementos en cantidades notables en galaxias que existen cuando el universo tiene apenas unos pocos cientos de millones de años.
cantidades que implican una historia de enriquecimiento estelar que no cabe fácilmente en el tiempo disponible según el modelo estándar. Una de las hipótesis que ha ganado fuerza para explicar este enriquecimiento acelerado es la de las estrellas de la primera generación, como objetos radicalmente más masivos de lo que los modelos clásicos suponían. En las simulaciones tradicionales, las primeras estrellas eran entre 10 y 100 veces la masa del Sol. Pero si las condiciones del universo primordial, con gas de composición puramente primordial y sin metales que actuaran como enfriantes, favorecieron la formación de estrellas de cientos o incluso miles de veces la masa solar. Esas estrellas habrían sido fábricas de elementos pesados de una eficiencia extraordinaria. Habrían consumido su combustible en decenas de miles de años en lugar de millones, y al morir en explosiones de supernova o al colapsar directamente en agujeros negros masivos, habrían liberado en el medio interestelar cantidades de elementos pesados que en el escenario de estrellas de masa convencional habrían requerido mucho más tiempo para acumularse. Este escenario conecta directamente con los agujeros negros tempranos. Si las primeras estrellas eran extremadamente masivas y algunas de ellas colapsaron directamente a agujeros negros sin pasar por la fase de supernova convencional, eso explicaría simultáneamente el enriquecimiento rápido observado en las galaxias más tempranas y la presencia de agujeros negros masivos en épocas muy anteriores a las que el modelo estándar predice. Todas las piezas del rompecabezas están relacionadas entre sí, de maneras que sugieren que hay una física del universo temprano que todavía no comprendemos en su totalidad. Las ondas gravitacionales han añadido una nueva dimensión a todo esto. Desde la primera detección directa de ondas gravitacionales en 2015, resultado de la fusión de dos agujeros negros de decenas de masas solares a cientos de millones de años luz de distancia, la astronomía de ondas gravitacionales ha abierto una ventana completamente nueva al cosmos. A diferencia de la luz electromagnética, las ondas gravitacionales no son absorbidas ni dispersadas por la materia. Viajan a través de todo sin perturbarse, llevando información directa sobre los objetos que las produjeron. La masa de los agujeros negros involucrados, la distancia a la que ocurrió la fusión, las características de su dinámica orbital en las fracciones de segundo previas a la coalescencia. Son mensajeros puros del evento que las generó. Los interferómetros de ondas gravitacionales están detectando crecientes números de fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Y en el horizonte hay un proyecto de escala transformadora, el Observatorio Espacio de Interferometría Láser, conocido como LISA, que será el primer interferómetro de ondas gravitacionales en el espacio. Con brazos de varios millones de kilómetros de longitud, LISA será sensible a frecuencias de ondas gravitacionales radicalmente más bajas que los detectores terrestres, lo que le permitirá captar las ondas producidas por la fusión de agujeros negros supermasivos, eventos de potencia inimaginable que ocurren en los centros de galaxias distantes. Cuando LISA entre en operación, podrá escuchar el universo primordial de una manera que ningún instrumento electromagnético puede igualar. Las ondas gravitacionales producidas en el universo muy temprano, antes incluso de la época de la nucleosíntesis, podrían llevar información sobre condiciones que la luz nunca podrá transmitirnos, porque la luz no podía propagarse entonces. El universo era opaco a la radiación electromagnética en sus primeros instantes.
no lo era a la gravedad. Hay también el intrigante problema de las estructuras del cosmos a las escalas más grandes de todas. La cosmología asume que en escalas suficientemente grandes, por encima de unos pocos cientos de millones de años luz, el universo es homogéneo e isótropo, que si promedias sobre regiones lo suficientemente grandes, la densidad de materia y energía es la misma en todas partes y en todas las direcciones. Este principio cosmológico es tanto una suposición como una observación. Es una suposición porque simplifica enormemente las ecuaciones y hace el problema cosmológico tratable. Es una observación porque los estudios a gran escala del universo muestran que efectivamente, cuando se promedian sobre escalas suficientemente grandes, las irregularidades de la distribución de galaxias se suavizan hacia una uniformidad estadística. Pero las observaciones más recientes están encontrando estructuras que se acercan a los límites de esa uniformidad, o que quizás los sobrepasan. Filamentos de galaxias que se extienden por miles de millones de años luz. Concentraciones de cuásares que forman patrones coherentes a escalas que deberían estar por encima del umbral de homogeneización. Vacíos de dimensiones que desafían lo que el tiempo disponible desde el Big Bang permite crear mediante la simple operación de la gravedad sobre densidades de materia como las del universo temprano. Cada uno de estos hallazgos, individualmente, puede explicarse como una fluctuación estadística o como un sesgo observacional. Colectivamente, plantean la pregunta de si el principio cosmológico es exactamente correcto o solo aproximadamente correcto, y si es lo segundo, en qué medida su inexactitud afecta las conclusiones que hemos extraído de los datos usando ese principio como fundamento. El impacto emocional de todo esto en quienes han dedicado su vida profesional a la cosmología observacional y teórica merece atención. La ciencia es practicada por seres humanos, y los seres humanos traen a su práctica no solo inteligencia y rigor, sino también pasión, identidad, inversión emocional en las ideas que han defendido. Cuando el modelo que te dio el marco para tu tesis doctoral, para tus primeros artículos, para las conferencias en las que construiste tu reputación, comienza a mostrar fracturas en exactamente el dominio en que debería ser más robusto, la reacción no es puramente intelectual. Hay una dimensión personal en cómo se vive la crisis de un paradigma. Los astrofísicos más jóvenes, aquellos que comenzaron sus carreras después de que el modelo estándar de cosmología se consolidara, tienen una relación diferente con estas fracturas. No tienen décadas de inversión en una versión particular del modelo. Pueden explorar las alternativas con mayor ligereza intelectual, con menos costo emocional. Y de hecho, son los grupos de investigación más jóvenes, los que entran al campo ahora, los que con mayor entusiasmo están desarrollando los marcos alternativos, probando las modificaciones de la gravedad, explorando la fenomenología de la energía oscura evolutiva, buscando señales de física más allá del modelo estándar en los datos del telescopio. Los investigadores senior están respondiendo de maneras que reflejan la tensión entre la fidelidad al modelo que les ha servido tan bien y la honestidad intelectual que les dice que los datos apuntan a algo que ese modelo no captura completamente. Los mejores de ellos están haciendo lo que la ciencia pide, dejando que los datos hablen, siguiendo la evidencia a donde conduce, sin importar cuánto esa dirección se aleje de lo familiar. Algunos están encontrando en esta época de incertidumbre no una crisis, sino una oportunidad. El tipo de oportunidad que se da pocas veces en la vida de un científico.
la de estar presente en el momento en que el conocimiento da un salto cualitativo. Hay un aspecto del telescopio y de su modo de operar que resulta fascinante en sí mismo, más allá de los datos que produce. El instrumento flota en el espacio a una distancia de la Tierra, equivalente a 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. En ese punto, denominado el segundo punto de Lagrange del sistema Tierra-Sol, la combinación de fuerzas gravitacionales y centrífugas crea una región de equilibrio estable, donde el telescopio puede mantenerse en posición relativa constante respecto a la Tierra sin consumir gran cantidad de combustible. Desde esa posición, siempre está en el lado nocturno del Sol, con la Tierra y el Sol siempre en la misma dirección, lo que le permite mantener su parasol desplegado en la dirección correcta para proteger los instrumentos del calor. Los instrumentos deben mantenerse a temperaturas extraordinariamente bajas, cercanas al cero absoluto, para poder detectar la débil radiación infrarroja procedente de los objetos más distantes del universo, sin que el calor del propio instrumento genere ruido que enmascare las señales. El parasol, compuesto por 5 capas de un material reflectante del tamaño de una cancha de tenis, bloquea el calor del Sol y de la Tierra, de tal manera que el lado frío del telescopio puede alcanzar temperaturas de menos 233 grados Celsius. A esa temperatura, los detectores de infrarrojo medio operan con la sensibilidad necesaria para captar la señal de moléculas en la atmósfera de un planeta a cientos de años luz de distancia, o para detectar la luz de una galaxia que emitió sus fotones cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. El proceso de diseño, construcción y puesta en operación del telescopio duró más de 2 décadas. Fue un proyecto de ingeniería de una complejidad sin precedentes en la historia de la astronomía espacial. El espejo primario, compuesto por 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos de una delgada capa de oro, debió ser diseñado para desplegarse en el espacio después del lanzamiento, pasando de una configuración plegada que cabía dentro del cohete a una configuración extendida con el área colectora necesaria para los objetivos científicos. Cada uno de los segmentos debió ser alineado con precisión nanométrica después del despliegue, usando actuadores diminutos capaces de posicionar los segmentos con tolerancias menores que una fracción de la longitud de onda de la luz visible. El hecho de que todo esto funcionara correctamente, que un instrumento de esa complejidad plegado dentro de un cohete se desplegara en el espacio con la precisión requerida, es un tributo al esfuerzo de miles de ingenieros y científicos trabajando durante décadas, y el resultado de ese esfuerzo es un ojo que puede ver hasta los límites del universo observable, que puede analizar la química de atmósferas planetarias a distancias enormes, que puede mapear la distribución de galaxias con una resolución y una sensibilidad sin precedentes. Ese ojo está mirando ahora mismo, está recopilando fotones, está registrando datos que alimentarán investigaciones durante décadas. Mucho de lo que el telescopio ha revelado ya está siendo procesado y analizado, publicado en revistas especializadas, debatido en conferencias. Pero una parte significativa de los datos aún está siendo analizada, y las sorpresas, probablemente, no han terminado. La nebulosa de Orión, uno de los viveros estelares más famosos del cosmos, fue uno de los primeros objetivos del telescopio. En esa región, donde las estrellas jóvenes encendidas hace apenas 1 millón de años
ionizan el gas que las rodea en espectáculos de color que los telescopios anteriores ya habían revelado como extraordinariamente bellos, el telescopio encontró una abundancia inesperada de planetas errantes, objetos del tamaño de planetas, algunos tan masivos como varios Júpiteres, flotando en el espacio sin estar ligados gravitacionalmente a ninguna estrella. No uno, no una docena, decenas de ellos, más de los que ningún modelo de formación planetaria predecía para esa región. Algunos de estos objetos errantes parecían viajar en pares, dos planetas sin estrella, orbitándose mutuamente en el vacío interestelar. La existencia de estos pares es difícil de explicar con los mecanismos convencionales de formación planetaria. Los modelos estándar producen planetas en discos de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes. Que dos planetas sean expulsados simultáneamente de sus sistemas de origen y terminen en una órbita mutua es estadísticamente muy improbable. Quizás algunos de estos objetos se formaron directamente en el espacio interestelar, por mecanismos similares a los que forman las estrellas, colapsando directamente desde concentraciones de gas y polvo, sin necesidad de un disco protoplanetario. Si así es, la formación de objetos similares a planetas en el cosmos podría ser mucho más frecuente de lo que los modelos de formación planetaria clásicos indican. La detección de estas poblaciones de planetas errantes tiene implicaciones más amplias para la pregunta sobre la vida. Si los planetas se forman incluso en ausencia de estrellas, y si algunos de ellos tienen reservas de calor interno suficientes para mantener agua líquida en su interior durante miles de millones de años, entonces el concepto de zona habitable que definíamos en términos de la distancia a una estrella podría ser demasiado restrictivo. Podría haber mundos en el espacio interestelar, lejos de cualquier estrella, con condiciones que permitan la química compleja. Mundos en la oscuridad permanente, pero calentados desde abajo por el calor residual de su formación o por la desintegración de elementos radiactivos en su interior. La habitabilidad podría ser un concepto más amplio de lo que habíamos supuesto. Esta expansión del concepto de habitabilidad se da también en el dominio de los planetas con estrellas. Las estrellas enanas rojas, que son más pequeñas, más frías y más longevas que el Sol, constituyen el tipo más común de estrella en la galaxia. Representan aproximadamente el 70% de todas las estrellas. Sus zonas habitables están mucho más cerca de la estrella que la zona habitable del Sol, lo que significa que los planetas en esas zonas están sometidos a mareas gravitacionales intensas que pueden bloquear su rotación, presentando siempre la misma cara a la estrella, como la Luna presenta siempre la misma cara a la Tierra. Las condiciones en esos planetas son radicalmente diferentes a las de la Tierra, con un hemisferio permanentemente iluminado y caliente, otro permanentemente oscuro y frío, y una franja en el borde entre ambos, donde las condiciones podrían ser más moderadas. Durante años, los científicos debatieron si los planetas en zonas habitables de estrellas enanas rojas podían ser hospitalarios para la vida, considerando no solo el problema de la marea gravitacional, sino también la actividad estelar intensa de las enanas rojas, que emiten frecuentes y poderosas erupciones de radiación ultravioleta y rayos X, que podrían dañar la química necesaria para los organismos. El telescopio está aportando datos observacionales directos sobre estas cuestiones, analizando las atmósferas de planetas en zonas habitables de enanas rojas y comenzando a determinar si esas atmósferas son retentivas,
si han sobrevivido a la bombardería de radiación estelar y qué composición química tienen. Los resultados hasta ahora son mixtos pero estimulantes. Algunos planetas en zonas habitables de enanas rojas parecen haber perdido sus atmósferas, erosionadas por la actividad estelar. Otros muestran evidencia de atmósferas sustanciales, y uno de ellos, ese mundo de 8 veces y media la masa terrestre que orbita su estrella a la distancia correcta, tiene una atmósfera lo suficientemente densa y con la composición química lo suficientemente interesante como para generar años de debate científico. El instrumento ha transformado la cuestión de la habitabilidad de los mundos en torno a enanas rojas de especulativa a empírica. Al mismo tiempo, los estudios de atmósferas de planetas similares a la Tierra, alrededor de estrellas similares al Sol, están comenzando a ser posibles, aunque con gran dificultad. La señal de una atmósfera terrestre vista en tránsito frente a una estrella similar al Sol es mucho más débil que la de una atmósfera de un planeta más grande ante una estrella más pequeña. Se necesitan muchas observaciones acumuladas y los resultados son estadísticamente más inciertos. Pero con los años de datos que el telescopio está acumulando y con la perspectiva de que el telescopio extremadamente grande en Tierra podrá caracterizar directamente la luz reflejada por planetas rocosos cercanos sin necesidad del método de tránsito, la era en que la composición química de atmósferas de mundos potencialmente habitables sea accesible a la observación directa está llegando. La pregunta que subyace a toda esta investigación es la misma que siempre ha sido. ¿Qué significa existir en este cosmos? La humanidad ha reformulado esa pregunta en múltiples contextos a lo largo de su historia. En el contexto religioso y filosófico, en el contexto artístico, en el contexto científico. La astronomía es quizás el campo donde esa pregunta adopta su forma más concreta y más empírica, porque la astronomía puede proporcionar datos. No puede responder a las preguntas más profundas de significado y propósito, que pertenecen a otros dominios del pensamiento humano, pero puede describir el contexto físico en el que esas preguntas se formulan. Y el contexto físico que el telescopio está revelando es inmensamente más vasto, más antiguo, más complejo y más activo de lo que cualquier generación previa pudo apreciar con la misma claridad. La Vía Láctea, la galaxia a la que pertenecemos, tiene aproximadamente 13.000 millones de años de antigüedad. Contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Tiene en su centro un agujero negro supermasivo de aproximadamente 4 millones de masas solares, rodeado por una región de alta densidad estelar, donde las estrellas se mueven a velocidades enormes, en órbitas relativistas, alrededor del agujero negro. Ha pasado por múltiples fusiones con galaxias más pequeñas a lo largo de su historia, fusiones que dejaron huellas en la distribución de sus estrellas y de los cúmulos globulares que la rodean, y se dirige inevitablemente hacia una fusión con la galaxia de Andrómeda, que en aproximadamente 4.500 millones de años colisionará con la nuestra en un proceso que tardará miles de millones de años adicionales en completarse, generando una nueva galaxia elíptica que los astrónomos ya han llamado informalmente Milcomeda. En esa perspectiva temporal, los 13.800 millones de años de historia del universo, la humanidad ha existido durante una fracción minúscula de ese tiempo, algo menos de 300.000 años, si contamos desde el Homo sapiens anatómicamente moderno,
unos cuantos millones si ampliamos la definición, para incluir a los homínidos. En términos cósmicos, somos un fenómeno extraordinariamente reciente. Pero en ese brevísimo instante de existencia cósmica, hemos desarrollado la capacidad de poner un espejo dorado a 1,5 millones de kilómetros de casa y mirar hasta los confines del universo observable. Eso es algo que merece asombro. Independientemente de cuántas galaxias existan, independientemente de cuántos planetas orbiten en zonas habitables, el hecho de que en este planeta, en este momento, existan seres capaces de formular la pregunta y de construir los instrumentos para intentar responderla es extraordinario. El telescopio que mira desde el segundo punto de Lagrange no es solo un instrumento científico, es la manifestación de algo que comenzó cuando los primeros humanos levantaron la vista al cielo nocturno y se preguntaron qué eran aquellas luces. Es la culminación de miles de años de observación acumulada, de millones de horas de pensamiento matemático, de décadas de ingeniería aplicada al límite de lo posible. Es el resultado de la colaboración de miles de personas, de decenas de países, de presupuestos que reflejan la decisión colectiva de que conocer el universo vale el esfuerzo. Y sigue mirando, sigue recopilando, sigue encontrando cosas que nadie esperaba. Las galaxias que no deberían existir en el universo temprano seguirán siendo estudiadas. Los puntos rojizos, que resultaron ser una clase completamente nueva de objeto cósmico, serán caracterizados con mayor detalle. La tensión en la constante de expansión será resuelta o agravada por nuevas mediciones independientes. La señal de energía oscura evolutiva se confirmará o se debilitará con los datos adicionales que los grandes cartografistas del cielo están acumulando. Las atmósferas de planetas en zonas habitables serán analizadas con creciente detalle. Las constantes físicas serán medidas en épocas cósmicas cada vez más remotas, con instrumentos de sensibilidad creciente. El proceso no terminará. La ciencia no trabaja hacia un final. Trabaja hacia mayor claridad, mayor precisión, mayor comprensión, sabiendo que cada nivel de comprensión alcanzado revela el siguiente nivel de profundidad que aún no ha sido explorado. El universo es más interesante de lo que los modelos más exitosos de cada época han capturado, y siempre lo seguirá siendo. Esa es su característica más constante y más estimulante. Nunca es más pequeño de lo que pensábamos. Nunca resulta menos complejo de lo que esperábamos. Siempre ofrece más. Lo que escuchemos a continuación cambiará todo lo que creemos saber. Y eso, precisamente eso, es la razón por la que miramos al cielo.